Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Kibo Teje conmigo. En esta ocasión les he traído una chalina o pashmina. Ahora se las voy a mostrar en breves. Es sumamente sencilla y nuevamente para las personas que recién están empezando y quieren hacer un tipo de calado a crochet, pero sencillo. Este es un tipo de calado que le podemos decir un doble filet. Conocen el filet, está dividido por una cadenita, un punto alto, se salta una cadena de base, ya les explico. Son como celdas, son pequeñas celdas que van quedando. Ahora les voy a mostrar para que así se pueda observar mejor. Miren, son pequeñas celdas. Los espacios que quedan entre cada barrita y cada celda depende del gusto de ustedes. Al ser un poquito más amplio esta separación, la soltura es mucho mayor y de acuerdo al crochet que usted le ponga. Aquí yo he usado un 5.0 porque es una lana semi gruesa. Miren, aquí la tengo. Es un trabajo bastante sencillo y sirve para muchísimas cosas. Miren, este de aquí tiene unos 3 milímetros, aproximadamente 3 milímetros. Este es un tipo de lana acrílico, lo pueden hacer con pequeños saldos que les haya quedado. Aquí usé estos colores tierra, que son muy bonitos, este lacre, este camel, este beige, este de aquí que es un color topo, este de aquí que es un color marrón, este es otro hilado, por ejemplo, disculpen que me quedó que tiene unos pelitos como brillo, y así lo pueden hacer. Otro punto a tener en cuenta, ustedes pueden, miren, vamos a ver aquí, podemos empezar. Aquí le he puesto tres rositas de adorno, que ahora se los muestro, son, digamos, las más sencillas que hay. Por aquí tengo una, ahora les voy a mostrar el tutorial de cómo hacerlo. Y eso fue un adorno que quise ponerle, que cuando ustedes se la cuelgan al cuello, la parte superior, ahí va a quedar estas tres rositas. Le pueden aplicar una perlita, unos brillos, le pueden poner una lentejuelita, lo que ustedes quieran, incluso no le pueden poner nada. Miren, yo aquí las celdas las he hecho con una separación de 4 cadenas. Pueden empezar por aquí, por esta parte más angosta, y continuar todo el largo, continuar, todo el largo. Miren. O también, pero acá vamos al segundo detalle, miren, aquí es como si ustedes hubieran empezado por la parte, digamos, angosta, porque a veces se puede empezar por una cadena de largo total que ustedes quieran que mida su trabajo final. Por aquí empecé por el lado angosto, luego continué y de repente dije, vamos a cambiar de estilo. Y terminé aquí. ¿Se dan cuenta que aquí tiene otro sentido? Claro, aquí tiene otro sentido. Ahora, lo que pueden hacer para hacer esto es la mitad del chal o un pedazo que ustedes quieran, lo empiezan así. Por la parte ancha o el largo que ustedes quieran, hasta acá, por ejemplo, lo empiezan todo este largo. Y luego continúan, cambian de color, continúan hasta donde deseen. Una vez que terminan este panel bastante larguito, digamos la mitad de todo el chal, lo que hacen es giran y ya no continúan por este lado, sino el ancho que le quisieron dar a todo el chal ya lo tienen, o sea, empezaron por acá, todo este largo. Continúan y dicen, bueno, para mí aquí creo que ya es suficiente. Miren, digamos que aquí, saben que esto estira, o sea, las dimensiones que uno le da es un aproximado.
Aquí tiene, digamos, espérense, acomodando bien. Ya después si quieren ustedes lo vaporizan, presionan un poquito más con la plancha de vapor. Miren, 40 centímetros, así. Acá tiene 40. Entonces, termino lo que yo voy a necesitar para que sea el ancho de mi prenda. Y luego giro y cojo en este sentido, hacia allá. Y voy a tejer el resto del chal hacia allá. O sea, desde la parte que era más corta, tomo los puntos, pongo en cada espacio de la celda y continúo hacia el otro lado. Así, ¿se dan cuenta? Y entonces ustedes tienen dos sentidos en una misma prenda. Miren, aquí el sentido es hacia este lado, o sea, las líneas vienen así, así en horizontal, y luego giran y ven horizontal, porque aquí parece vertical, pues. Miren, ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Así es como queda. Entonces ustedes han tejido todo esto, ida y vuelta, el largo que han deseado. Más o menos ven el ancho que quieren y dicen, no, ya no quiero tejer, ahora voy a tejer hacia el otro sentido, porque aquí ya le dieron mucho, ¿no? Es un largo bastante grande que tiene aquí, porque el total aproximadamente mide 1,70 m, 1,80 m. Y el resto lo trabajan al sentido contrario, así. Cogen sus puntos de uno de los bordes y continúan tejiendo. Sumamente sencillo, la verdad. Y miren, queda muy bonito. Eso es un tip que les puedo dar. Vamos a hacer un pequeño tutorial. Miren, me había dado una crisis de tos. Wow, estuvo fuerte. Bueno, un vasito por aquí tengo con agua. A ver, voy a hacer una cadena. Vamos a bajar un poquito, déjenme ver. Hoy creo que ahí está bien. Vamos a hacer una cadenita mediana, solo es tan fácil este punto que solamente hagan cadenas. Cada 4 cadenas, en la quinta va un punto. Así que vamos a hacer unas pocas cadenas para que ustedes pueden hacer, como les digo, la separación no de 4, sino de 3 puntos. Ya de 2 puntos ya quedaría totalmente otra figura. El diseño sería otro. Así que más o menos este de aquí háganlo de 4, está bien. Quizás puede ser de 3 si no quieren las celdas tan abiertas, depende. Pero jueguen con su material. Pueden hacerlo de diferentes materiales. Si el hilo en algún material es muy finito, pues duplíquenlo. ¿Sí? Incluso pónganlo de 3 hebras para que más o menos se empate con los otros hilos que ustedes quieren matizar. Todos son ideas, ya saben ustedes, no hay nada malo, no hay nada feo, todo en el tejido es lindo y divertido. Ahora voy a subir con 3 más 4 cadenitas, que es para la parte de la celda, y abajo corro 4, 1, 2, 3, 4 y en la quinta. Normalmente les he dicho que cuando yo hago la primera hilera tomo esta hebrita que está atrás, este bultito de atrás. Pero como hay mucha separación, se va a torcer un poco. Entonces sí lo voy a tomar de aquí, de adelante. Ahí está, perdón, era punto alto. O vareta, o macizo, o punto entero. Ahí está. Ya formé mi primer celda. Aquí está. 3 para levantar, 4 abajo dejo y 4 arriba. Sigo 1, 2, 3, 4 cadenitas, lazada y salto 1, 2, 3, 4 y en la quinta cadenita de base hago un punto alto. Ya tenemos 2 lindas celdas. Vamos, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 en la quinta. Y perfecto. Vamos a hacer una más, creo. 2, 3, 4, lazada, 1, 2, 3, 4 y en la quinta va. Ahí está. Vamos a hacer una más, hay que jugar un poco más. Y vamos a ver 1, 2, 3, 4 y aquí
en la quinta aterriza mi crochet. Miren, ya tienen su primer celda. Perfecto. Vamos por la segunda hilera y de ahí todas las hileras son exactamente iguales. 1, 2, 3 cadenas para subir, que reemplaza al primer poste, luego 1, 2, 3, 4, que es la separación, salto donde está el otro poste de base, miren aquí, pongo ahí y hago. Es el punto más sencillo si usted es principiante, joven, señora, niño, adulto, etcétera. Miren todo lo que pueden hacer aquí. No importa las edades y nada, es un juego muy sencillo, divertido, entretenido y lo pueden hacer en cualquier sitio, viendo su tele, esperando la olla que termine de cocinar, viajando, esperando. Es muy sencillo, no hay que pensar. Esto de aquí es sumamente meditativo. 1, 2, 3, 4 en la siguiente y veo que de abajo sea 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, que era de la subida. Mi trabalenguas me lo entiende. Miren, ahí está. No hay nada más que hacer. Cambio de hilo, tijerita, tijerita, por favor. Siempre tengan su tijerita a mano. Tijerita, su aguja, sus marcadores. Vamos a ver, por acá hay un colorcito amarillo mostaza. Vamos a poner un amarillo mostaza. Nudito. Ya después ustedes lo guardan, lo esconden. Como ya lo saben. Ahí está. Nuevamente. 1, 2, 3, 4. Ahí estamos. Y 3, perdón, aquí son 3 para subir y 4 para la separación de la celda. Luego buscan la otra barrita, el otro postecito, el otro punto alto y ahí hacen un punto alto. Nuevamente 1, 2, 3, 4. Lazada, buscan el otro postecito que sigue o la otra barrita y su punto alto. Ahí está, otro color. Continuamos y así es todo. Ahora les voy a hacer el adornito, la florcita, sumamente simple. Y tenemos listo la muestra. 4 de separación y contamos 1, 2, 3, 4. Se supone que en el quinto me toca hacer el punto. Si ustedes, para que no se equivoquen, cuando empiezan esta hilera, imaginen, hacemos 1, 2, 3 y ahí en ese exacto espacio le voy a colocar un marcador para que cuando regresen sepan que ahí va a ir el punto. Y de ahí hacen 1, 2, 3, 4 y buscan el siguiente poste, barrita o punto alto. Y lo hacen. Y así no se confunden para nada. Dejamos esto aquí. Vamos a hacer la florcita. Acá tenemos una de color amarillo mostaza. Vamos a hacer una con este color que es un coral. ¿Sí? Un coralito. Vamos a ver. Espero que... Vamos a ver. Creo que ahí me parece que está un poco mejor. Crochet número 5, su mismo hilo. Si gustan la flor, aquí por ejemplo, déjenme un momentito mostrarles. Aquí lo hice con hilo un poquito más finito que el de acá. Parecido, pero no así de tan grueso. Miren, entonces queda un poquito... Tienen los mismos puntos, ¿ah? Pero miren, este es más pequeñita, lo hice con un crochet más pequeño. Ustedes juegan, son solamente juegos de crochet. Ya, a ver, me quedé acá, hubo unos imperfectos, se me fue la batería, así que vamos a ver. Voy a hacer el nudo mágico. Si ustedes quieren, lo reemplazan por unas 3 cadenas, no hay ningún problema. Voy a levantar 3 cadenas al aire, luego 2 cadenas de separación
que voy a formar un pequeño arco. Ahí adentro voy a hacer los pétalos de la florcita. Es una flor sumamente sencilla para las que recién inician. 2 cadenitas al aire, nuevamente en el mismo círculo mágico hago otra vareta macizo o puntual, como ustedes le digan. 2 cadenitas más, nuevamente un punto alto, 2 cadenitas más, un punto alto. Vamos a llegar a tener 6 celdas, 6 espacios. 1, 2, 3, 4, 2 cadenitas más, un punto alto, 2 cadenitas más, 2, 4, 5 y nos quedamos en 5 porque la sexta se forma al unir las 2 cadenas al aire con la tercera cadena del inicio del círculo. Acá tenemos con punto deslizado, cierran, jalan esta parte y ya les queda la base. Vamos a hacer ahora lo que nos toca, los pétalos. Acá tienen la flor por si acaso si quieren irse guiando. Como les digo, pueden hacerlo en un hilo más fino, en un hilo con otra textura, eso depende de ustedes. Ahora voy a iniciar dentro de este primer espacio. Voy con un punto deslizado para ponerme dentro de este círculo. Levanto 3 cadenas y en este mismo espacio voy a hacer 6 puntos altos. Es un total de 7, pero el séptimo se va a reemplazar por 3 cadenas. Vamos, 3, 4, 5, 6. Ustedes le pueden hacer una menos, depende de ustedes. Pero ya con estas 7 le da forma a la flor. Tiene ese sub y baja, entrar y salir de la hojita. Vamos a ver, 2, 4, 6. Y el séptimo, me pasé de 1, lo reemplazamos por 3 cadenas. ¿Por qué reemplazamos por 3 cadenas? Porque quiero que la parte de la base me quede aquí, en este mismo círculo. Ahí en ese espacio voy a hacer un punto deslizado. Y estas 3 cadenas de aquí me han formado una de las barritas, uno de los puntos. Entonces, nuevamente estoy ubicada en la parte baja. Me voy al siguiente espacio con punto deslizado. Voy a brincar, voy a saltar a ese sitio. Ahí está. ¿Lo ven? Y ahora nuevamente, miren, el pétalo queda totalmente separado. Entonces, nuevamente empiezo 3 cadenas al aire que reemplazan un punto alto y 6 puntos altos en el mismo espacio. 3, 4, 5, un poquito más de hebra que se me acaba, y 6. Nos vamos a quedar ahí. Miren, contamos 2, 4, 6. El último punto lo reemplazamos por 3 cadenitas. ¿Por qué? Porque quiero que me quede la base aquí abajo, no aquí arriba. Entonces pongo en el mismo lugar y con punto deslizado cierro. ¿Se dan cuenta cómo los puntos de aquí, de cada pétalo, quedan separados? Y eso es lo que yo estoy buscando, para que se pueda ver cada pétalo separado, no junto. Nuevamente paso al siguiente espacio con punto deslizado y hago 3 cadenitas. En el mismo espacio, 6 puntos altos, vareta o macizo, como ustedes lo llamen. Vamos a ver. Tenemos 2, 4, 5, 1 más, 6. Y el séptimo reemplazamos por 3 cadenas. Bajamos a la base en el mismo espacio y cerramos con punto deslizado. Ahí ya tenemos 3 puntos, 3 pétalos, miren, cada uno separado. Voy a hacer todo el círculo y esa es la manera en que ustedes van a continuar su florcita. Regreso. Bien, llego aquí al final. Ya tengo los 6 puntos, me falta el último que es reemplazado por las 3 cadenitas. Bajo al mismo espacio, cierro con punto deslizado, una cadena para cortar el hilo y dejen su poquito de hilo para enganchar o para que ustedes lo peguen en algún lugar. Miren, así es como queda.
Se dan cuenta, sencillo, facilísimo. Es un solo estilo y tienen todos los 6 pétalos iguales. Si ustedes quieren, en lugar de hacer 6 pétalos, le pueden poner 7, 8, quién sabe, quieren algo chiquito, le pueden poner solamente 5. Eso depende de ustedes. Eso es todo. Ha sido un gusto. Espero que hayan tenido unos lindos días. Nuevamente, que siga todo bien. Compartan y nos vemos en la próxima. Chao, chao.